has comenzado a sospechar algo inquietante. Esa sospecha se te clava como una espina en medio del pecho. Una voz tenue, casi cruel, que te recuerda lo que no quisieras aceptar. En la escuela eras brillante. En el colegio todos te reconocían como el buen estudiante, el aplicado, el inteligente. Pero ahora, en tu vida adulta, en el mundo laboral, te sientes insignificante, perdido, atrapado en una realidad que no esperabas. Hay noches en las que miras al techo y piensas, ¿cómo llegué hasta aquí? Tus manos que alguna vez sostuvieron diplomas, ahora se sienten vacías. Tu mente, que alguna vez memorizaba fórmulas con facilidad, ahora se ahoga en pensamientos que no llevan a ninguna parte. Lo más doloroso no es solo sentirte estancado. Lo insoportable es observar a tu alrededor. Compañeros de clase que no destacaban, que parecían confundidos, que incluso pedían tus apuntes, ahora conducen autos caros, abren negocios, tienen trabajos donde ganan más dinero del que imaginaste. Y tú, el que se suponía tenía futuro, estás enredado en dudas, frustraciones y silencios que nadie ve. No quieres admitirlo en voz alta, pero dentro de ti la pregunta se repite como un eco perturbador. ¿De qué sirvió ser buen estudiante si ahora soy mal profesional? Ese eco se convierte en un peso. Sientes que has fallado, que los aplausos de tu pasado fueron una mentira, que tu inteligencia quedó atrapada en los muros del colegio y que la vida real es un escenario donde no sabes actuar. Respiras hondo, pero la sensación persiste. Perdiste la brújula. Y lo más atemorizante no es no saber hacia dónde ir. Lo más atemorizante es pensar que quizá nunca tuviste rumbo. Esa sensación de vacío tiene nombre. Es la brecha entre quién eras y quién eres hoy. En la escuela sabías exactamente qué hacer: estudiar, memorizar y aprobar. Había reglas claras, profesores que te decían qué era correcto y qué se valoraba. Había calificaciones que medían tu éxito, como si todo se redujera a un número en la esquina de una hoja. En ese entorno brillabas. Aprendiste a jugar ese juego y lo jugaste bien. Pero la vida adulta no tiene manual de instrucciones. Como decía Sartre, estamos condenados a ser libres. Ya no hay exámenes con respuestas únicas. Ya no hay profesores que premien tu obediencia. Aquí las reglas son difusas, cambiantes, injustas. Aquí no basta con ser disciplinado. Hay que arriesgar, crear, equivocarse, insistir y levantarse en medio de la incertidumbre. Y ahí está la trampa. Lo que te hizo destacar en el colegio, ahora puede ser tu mayor debilidad. El perfeccionismo se transforma en parálisis. La búsqueda de aprobación externa se vuelve angustia, porque ya no hay un 10 que te asegure que lo estás haciendo bien. Te entrenaste en obediencia, pero la vida exige valentía. El colegio te dio conocimiento teórico, pero olvidó enseñarte sabiduría práctica. Y esa carencia ahora se siente como vacío. De pronto descubres que la inteligencia académica no garantiza inteligencia práctica, y que el mundo no paga al que más memorizó, sino al que sabe adaptarse, negociar y resistir. Aquí aparece el monstruo más cruel, la comparación. Kierkegaard decía: la comparación es el final de la felicidad y el principio de la desesperación. Y tú lo vives en carne propia. Cada vez que miras hacia afuera, tu mundo se derrumba hacia adentro. Ves a tus antiguos compañeros prosperar y te preguntas: ¿qué tienen ellos que yo no? ¿Por qué la vida premia a los que menos se esforzaban y castiga a los que cumplíamos las reglas? La respuesta no está en que ellos sean más o menos inteligentes que tú. Está en que aprendieron a moverse en un juego distinto. Mientras tú perfeccionabas la obediencia, ellos aprendían a sobrevivir en la flexibilidad.
Mientras tú buscabas un 10 en la libreta, ellos buscaban cómo arreglárselas cuando las cosas salían mal. Tu frustración nace de ahí, del choque entre dos mundos. El de la escuela, que premiaba la memoria y la disciplina, y el de la vida, que premia la audacia y la acción. La frustración que ahora sientes no significa inferioridad. Significa que jugaste a otro juego y ahora te toca cambiar de tablero. Lo sé, esto duele. Duele porque hiere tu identidad. Tú eras el inteligente, el que llegaría lejos. Ahora te sientes como un fraude, como si el destino se burlara de ti. Ese dolor es real, y no reconocerlo solo lo hace más fuerte. Por eso déjame decirlo sin suavizar. No estás solo en este abismo. Muchos buenos estudiantes viven la misma pesadilla en silencio. Son sombras de lo que fueron, prisioneros de expectativas pasadas. La sociedad no habla de ellos porque incomodan. Nos gusta aplaudir a los que cumplen promesas, no a los que se quiebran en el camino. Pero esa es tu verdad. Fuiste un buen estudiante y ahora sientes que eres un mal profesional. Y aceptarlo es el primer paso. Respira. Mira de nuevo tu historia con otros ojos. Lo que ahora percibes como un fracaso no es el final de tu inteligencia, sino una llamada brutal para que despiertes. El sistema educativo te entrenó en unas habilidades, pero no te enseñó lo esencial. Cómo enfrentar la vida real con sus incertidumbres, emociones y contradicciones. Eso no significa que estés condenado. Significa que ahora comienza tu verdadera formación. Hasta ahora has cargado con la frustración como si fuera un peso imposible de soltar. Pero déjame mostrarte con calma las raíces de esa sensación, porque entenderlas es el primer paso para liberarte. Tu dolor no es un capricho. Tiene explicaciones profundas, tanto psicológicas como filosóficas. Vamos a explorarlas. Primero, la motivación equivocada. Toda tu vida escolar estuviste entrenado para responder a incentivos externos. Eras el niño que se sentía valioso cuando recibía una calificación perfecta, cuando un profesor elogiaba su disciplina, cuando tus padres te decían: «Estamos orgullosos de ti». Esa aprobación externa se convirtió en tu combustible, y de repente te encuentras sin ese combustible externo que antes te impulsaba. Aquí es momento de preguntarte: ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres crear? ¿En qué ámbito deseas crecer? Ya no para recibir aplausos o buenas calificaciones, sino para sentirte feliz contigo mismo. Segundo, tu miedo a equivocarte. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando en la escuela levantabas la mano y dabas una respuesta incorrecta? Risas, miradas, un punto menos en el examen. La equivocación se vivía como una humillación. Fuiste condicionado a creer que fallar era lo peor que podías hacer. Así te convertiste en un perfeccionista, alguien que busca la respuesta perfecta antes de actuar, alguien que teme exponerse. Pero aquí está la verdad incómoda. La vida real funciona al revés. La vida premia al que se lanza, al que experimenta, al que tropieza y se levanta. Thomas Edison lo comprendió bien. No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Cada error es una brújula, un mapa oculto que te enseña lo que sí funciona. Lo que hoy te paraliza no es la incapacidad, sino el miedo a fallar. Y si no te permites fallar, nunca descubrirás lo que puedes construir. Tercero, falta de inteligencia emocional. En el colegio te entrenaron para resolver ecuaciones, memorizar fechas, entender fórmulas, pero nadie te enseñó a resolver la ecuación más compleja de todas, la de tus propias emociones. Nadie te explicó qué hacer con la ansiedad cuando las cosas no salen como esperabas. Nadie te mostró cómo manejar la frustración de sentirte inferior a otros. Nadie te habló de cómo lidiar con la inseguridad
o la comparación constante. Y sin embargo, como dice Daniel Goleman, en un puesto de trabajo, el coeficiente emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Tus notas altas fueron prueba de tu inteligencia cognitiva, pero ahora el mundo laboral y personal te exige inteligencia emocional, la capacidad de tolerar la incertidumbre, el arte de comunicarte con otros, la resiliencia para levantarte tras un fracaso, la autocompasión para no destruirte con tus propios pensamientos. Sin este entrenamiento, es lógico que sientas que estás perdiendo. No es falta de talento, es falta de herramientas emocionales. Y la buena noticia es que estas herramientas se pueden aprender, aunque el colegio nunca te las haya enseñado. Cuarto, el mito del éxito lineal. Esta es quizá la trampa más cruel de todas. Te hicieron creer que la vida era una línea recta. Buen estudiante, buen universitario, buen profesional, éxito. Parecía lógico, parecía justo, pero era una ilusión. La vida no es una línea, es un río cambiante, como diría Heráclito. Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque todo fluye. El éxito no depende de seguir un camino predeterminado, sino de adaptarte a las curvas inesperadas. Depende de relaciones, de oportunidades, de resiliencia, de creatividad. Y sobre todo, depende de tu capacidad de reinventarte cuando el mapa cambia. La frustración que sientes proviene de esa traición de la realidad a la promesa que te hicieron. No es que seas incapaz, es que el guión que aprendiste era falso. No basta con repetir fórmulas de éxito heredadas. Hay que superarlas y crear tus propias fórmulas. Y no odies al estudiante que fuiste. Gracias a él, tienes disciplina, memoria, capacidad de esfuerzo. Esas son armas poderosas, pero ahora debes aprender a dirigirlas hacia algo con sentido. Marco Aurelio lo dijo con sabiduría. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Tus pensamientos de fracaso son cadenas. Tus pensamientos de posibilidad pueden ser alas. Escucha con atención. No eres un fracaso, estás en transición. La frustración que sientes es la señal de que estás listo para aprender lo que nunca aprendiste en el colegio. Vivir con propósito. ¿Cómo puedes empezar? Acepta la comparación sin envidia. Sí, hay compañeros que ganan más. Está bien. Sus caminos son distintos. Ellos no robaron tu destino. Simplemente tomaron rutas que tú aún no has probado. Aprende lo que el colegio no te enseñó. Comunicación, resiliencia, creatividad y liderazgo. Eso se entrena, tal y como entrenaste la memoria en tu pasado. Define tu propio éxito. El dinero es un indicador, pero no el único. ¿Qué quieres construir? ¿Qué valor quieres aportar? La respuesta no está en el pasado, sino en el sentido que decidas darle a tu presente. Permítete fallar. Comienza proyectos pequeños. Arriesga. Equivócate. La vida premia al que actúa, no al que espera la perfección. Reconecta con tu curiosidad. Recuerda por qué estudiabas, qué temas te emocionaban más allá de las calificaciones. Esa chispa puede guiarte hacia nuevas pasiones. Quizá ahora te sientes en tinieblas, pero la oscuridad no es ausencia de camino, es preludio de búsqueda. Lo que viviste como un fracaso es en realidad una invitación a reinventarte. No olvides esto. El mal profesional no es quien tropieza, sino quien deja de intentarlo. El verdadero aprendizaje empieza cuando las notas desaparecen y solo quedas tú, con tu libertad y tu responsabilidad. Tus compañeros no son tu medida. Tu medida es el sentido que le des a tu vida. Hoy tienes la oportunidad de soltar la máscara del buen estudiante y abrazar al ser humano completo que eres, alguien capaz de equivocarse, de aprender, de crear, de aportar. No temas más a la comparación, no temas más a los errores.
El futuro no está escrito, y aunque tu pasado grite que fallaste, tu presente susurra que aún puedes construir algo valioso. Recuerda, la vida no premia al obediente, premia al que se atreve. Y hoy, aunque sientas miedo, estás listo para atreverte. Has cargado con un peso que nunca pediste, aunque durante años lo confundiste con un privilegio. Ser brillante en la escuela te abrió puertas, te dio elogios, te hizo sentir único. Sin embargo, la misma luz que iluminaba tu camino terminó cegándote. Porque nadie te advirtió lo más cruel, que la brillantez académica no garantiza la claridad en la vida. Ese es el precio de ser brillante. Crecer convencido de que las respuestas estaban todas en los libros, que la vida era un examen en el que bastaba con estudiar lo suficiente para aprobar. Y ahora descubres que no hay manual, que las preguntas cambian cada día, que la nota nunca llega. Esa libertad aterra, y por eso tu brillantez se transforma en prisión. Ves 1000 caminos, pero ninguno con dirección clara. El precio de ser brillante también se paga en silencio. Cuando eras estudiante, todo error parecía una catástrofe. Ahora en el mundo real, descubres que quienes menos brillaron en clase se atrevieron a equivocarse, a arriesgarse, a exponerse. Ellos avanzaron porque entendieron algo que tú no, que la vida premia al que actúa, no al que teme fallar. Como dijo Samuel Beckett, fracasa otra vez, fracasa mejor. Pero este precio, aunque duro, no es una condena, es una invitación, porque haber sido brillante no es tu maldición, sino tu punto de partida. Tu mente disciplinada, tu capacidad de análisis, tu sensibilidad por aprender, siguen siendo dones, solo que ahora deben estar al servicio de otro aprendizaje, el de equivocarte, el de construir relaciones, el de tolerar la incertidumbre. La brillantez real ya no consiste en sacar un 10, sino en encender tu propio fuego en medio de la oscuridad. Porque la vida, a diferencia de la escuela, no se mide en calificaciones, sino en la capacidad de levantarte después de caer, de seguir cuando el aplauso no llega, de confiar en ti incluso cuando dudas de todo. Ese es el precio de ser brillante. Descubrir que tu antigua luz no basta y aceptar que tu mayor tarea es aprender a brillar en la sombra. Y cuando logres hacerlo, entonces entenderás que no estabas perdido. Estabas en tránsito hacia la claridad que siempre estuvo dentro de ti.